¿Cómo era esa efervescencia cultural, el Ditela? ¿Cómo se vivía? Vos como protagonista, como alguien que estuvo... No era local, era un tema universal, porque digamos, yo siempre creo que antes de las guerras, ¿no? El mundo vive momentos de gran decadencia, y después de las guerras, momentos de gran constricción, momentos píos. Después de la Segunda Guerra, los años 50, fue una década muy conservadora, sí, una década, ¿no? En todo el mundo, y en los 60 vino como la revancha, porque yo creo que las décadas son cosas cíclicas que ocurren en todo el mundo, y no creo en los números, pero me parece que los cambios de década marcan tendencias, y en todo el mundo hubo una revolución que fue la revolución de los jóvenes, la aparición de los jóvenes. Entonces, en aquella época, Nueva York, Londres y Buenos Aires eran tres ombligos culturales y revolucionarios del mismo nivel. Recordemos que se inventa la píldora anticonceptiva antes de mediados de los 60, que directamente, constituye la liberación de la mujer, se puede apropiar de su cuerpo, de su iniciativa. Mary Quant inventa la minifalda, salen los Beatles con una renovación armónica, melódica y poética absolutamente distinta y nueva. La guerra de Vietnam crea una reacción artística, cultural, y Buenos Aires era parte de ese triángulo de la vida, que era Londres, Nueva York, Buenos Aires. Entonces era natural que hubiera surgido, sobre todo después de esa época de represión, de contención, país muy religioso y muy conservador, que surgieran esos movimientos, y éramos nosotros, los de la generación del 60, los que lo protagonizamos, ¿no? Y creo que ya es irrepetible, porque hoy aquellos jóvenes que pensábamos que nos podíamos apoderar del mundo, del poder, el famoso dicho de París y Nanterre, 68, la imaginación al poder, fue naturalmente una utopía, y en este mundo no hay más utopías. Claro, sí, al cambiar el mundo cambió la sociedad, cambiaron muchas Exactamente, se terminó el mundo equilibrado, empezó el mundo unipolar. Y con eso el individualismo, porque aparte la diversidad que había era increíble, la diversidad que había, lo que era la música, la literatura, la pintura, había una diversidad. Sí, fue una década en las cuales surgieron corrientes poderosísimas que, el tema es que en el 76, ya en el 73 comienza a operar la AAA, ¿no? De hecho, en el 74 toma el poder, en el 75 es la antesala del infierno, y en el 76 es el infierno, continuidad. Fue la reacción, ¿no? Fue la reacción. Hay toda una generación que falta, y hay un vacío, hay un escalón que es muy difícil de cruzar. Es como que vos no podés, en esa gran escalera, cuando hay un escalón que falta, está el vacío, y es muy difícil pasar al otro. Y eso pasó en la música, pasó en la literatura, pasó en la sociología, pasó en el ambiente universitario, que ya había comenzado con la Noche de los Bastones Largos, que fue tan dramática, o peor quizás que la dictadura. No fue tan sangrienta, pero perdimos 70, 80, 90 mil de los mejores cerebros que había en el país. Y como decía Antígona, ¿no? en la tragedia, cuando le reclamaba al rey por la libertad de su hermano, por la vida, le dijo: prefiero que mates a mi hijo y no a mi hermano, pues yo todavía puedo tener otro hijo, pero no puedo tener a otro hermano. En el Onganiato se perdieron los hermanos, en la dictadura cruel de Videla, Macera, Agosti, se perdieron a los hijos, y esas son generaciones irreemplazables. Entonces tuvimos un quiebre, como Alemania tuvo el quiebre en el nazismo, y le cuesta muchísimo recuperar su componente cultural, su identidad, su creatividad, ¿no? No hay una gran diferencia, excepto cuantitativa. Tenía un galpón con techo parabólico donde se entregaban las famosas motonetas Ciambretta, que se fabricaban en los 50. Mi padre me había comprado una que nunca me la dio, pero había que esperar como 2 años y medio, entonces uno iba y miraba a ver si estaba su motoneta. Yo tenía 15 años, 16 años.
Y en el año 63, 64, paso por ahí, digo, voy a ver qué pasó con el local que era de las motonetas, y me encuentro con el Instituto Di Tella. Entro, veo había una notable exposición, una retrospectiva de Picasso impresionante, que había traído como 80 obras. Digo, la flauta. Y bueno, miro, qué sé yo, no conocía a nadie, veo que hay una escalera, subo por la escalera a ver qué hay arriba, subo 2 tramos, veo que hay una sala de teatro, de proyecciones audiovisuales maravillosa, estaba vacía, bajo hasta el primer piso, asomo la cabeza y veo que hay una puerta abierta y hay un cuarto con la luz prendida con un clave bellísimo francés de madera clara. Y entonces entro, me toco la tapa, está abierto, me siento y empiezo a tocar un concierto de un músico francés que yo conocía más o menos de memoria, el tercer movimiento. Estoy tocando y pasa un tipo y me dice, qué lindo, ¿qué es? Le digo, tal cosa, ¿son músicos? Sí, bueno, qué sé yo, después viene otro. Y me dice, ¿querés venir a ver el laboratorio de música? Ese era Ferdinand von Reichenbach y Eric Gut, 2 genios que armaron todo ese laboratorio. Y así entré, te digo, era fácil, no había seguridad, no había cerraduras, las puertas estaban abiertas en Buenos Aires. Entonces así ingresé al Di Tella. Y a las canciones, yo estudié música de muy chico, volví a estudiar música, descubrí el coro universitario de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que dirigía el que después fue mi gran maestro, Virtu Maraño. Lo descubrí en un campamento químico en el año 59, descubrí la música coral, me metí allá y allá, bueno, era naturalmente, retomé mis estudios musicales y empecé por necesidad propia, expresiva, a escribir, a tomar poemitas ajenos, de algunos exiliados republicanos, de Marcos Ana, y empecé así, a escribir sin darme cuenta, y un día dije, voy a escribir mi propia letra. Y escribí una primera canción que se llamaba Para Buenos Aires, un valsecito muy lindo, que era la favorita del gordo Vergara Leumann, que fue grabado por Dina Roth y por otras personas, y así, como hacer las cosas, sin darte cuenta, no es por planificación, ¿no? Como vos entraste en esto, me contabas antes, como oyente. Sí, sí. Bueno, fue así, fue una manera muy simple, fluida y natural.